Muy buenos días para todos ustedes, bienvenidos una vez más a nuestro tiempo devocional, a este espacio que ha sido diseñado, pensado en cada uno de ustedes, en nuestro bienestar, en cómo aprender, adquirir herramientas, hábitos de vida que realmente nos lleven principios a ser mejores padres, mejores seres humanos y a disfrutar de todas esas bendiciones que Dios ha preparado y dispuesto para nosotros. Alguna persona me preguntaba si esto es lo mismo que reciben nuestros hijos. Todos los días les comparto un pequeño versículo, una pequeña reflexión. Ese es el mismo versículo que reciben ellos. Obviamente la aplicación la va haciendo cada docente, cada persona, cada titular de grupo. Algunos de ellos alcanzan a escuchar este devocional, esta reflexión antes de iniciar sus clases, su jornada, y seguramente podrán transmitir algo de esto mismo a nuestros hijos. Pero el título y el versículo central es el mismo tanto para ellos como para nosotros. De esa manera lo hemos pensado y lo hemos estructurado junto con las directivas del colegio. Hoy, ya terminando semana, ¿cierto? Vamos de alguna manera llegando al final. El día de ayer pues no tuvimos nuestro acostumbrado devocional, pues considerando que los niños no tendrían clase, digamos que no había como esa jornada, y vuelvo y les digo, la idea es que recibamos lo mismo, pero ya hoy estamos de regreso con toda normalidad. Bueno, el tiempo también va pasando, ya hoy es jueves, les decíamos, acabando esta semana, jueves 24 de octubre. Mañana nuestros hijos tendrán el día de la fantasía y nosotros entonces la oportunidad hoy de crecer y de aprender de ellos. Y creo que hay un mensaje muy propicio y muy oportuno justo para esta época, y entonces llamaremos nuestro devocional del día de hoy molde, modelo y ejemplo. Y ese es el trabajo grande, el trabajo que nosotros tenemos que realizar. Y para eso les decía entonces un versículo, una enseñanza corta que encontramos en la palabra de Dios, pero que va a ser clara y contundente para todos nosotros. Y dice el Señor Jesús de la siguiente manera en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 13, versículo 15: porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Miren qué tremendas estas palabras del propio Hijo de Dios, de Jesucristo el Hijo de Dios. Dice, ejemplo os he dado. Y entonces, pues, si usted y yo miramos la historia de la humanidad, creo que no hay un personaje, si tan siquiera, que alcance a igualar, a acercarse a lo que fue el Hijo de Dios. De hecho, algún día tenía una conversación con alguien y me decía, ¿por qué tenemos que considerar que Jesús fue un hombre importante? Una persona obviamente no creyente, y le decía, es sencillo, dígame usted en qué año está. Entonces no me entendía la pregunta y le dije, dígame qué año es. No sé, en aquel entonces, año 2020 o algo así. Y le dije, pero le falta algo más. Entonces me decía, no sé a qué se refiere. Y le dije, estamos en el año 2020 después de Cristo. Y hoy estaríamos en octubre del año 2024 después de Cristo. Y le dije, este hombre fue tan importante, este hombre fue tan fundamental que rompió la historia de la humanidad en dos. Y eso es algo que cualquier persona, creyente o no puede negar. Los no creyentes no pueden decir, no, como yo no creo en Cristo, entonces voy en el año 5000, porque para mí nunca se cambió la historia, porque para mí ese Señor no es importante. No, Jesucristo marcó y partió la historia de la humanidad en dos. Y nos ha dado un ejemplo que, vuelvo y les digo, seguramente nada ni nadie lo podría igualar o tan siquiera acercarse a lo que hemos experimentado y a lo que hemos visto de Él. Un hombre lleno de amor, de rectitud, de entrega, de servicio, de misericordia. Y un hombre que entonces nos dice, ejemplo os he dado. Y yo creo que no hay un ejemplo de un amor más grande
y más incondicional que el amor de Jesús. Y después de 2024 años sigue transformando la historia de la humanidad. Sigue restaurando corazones, sigue restaurando vidas, sigue restaurando familias. Y nos sigue dando la oportunidad de conocerlo, de aprender de Él y de disfrutar de todas las bendiciones que Él ha preparado para cada uno de ustedes. Por eso es el modelo, por eso es el ejemplo que nosotros tenemos que seguir. Y si ustedes miran, los que conocen la historia, en su época, Jesús fue reprochado, Jesús fue cuestionado, Jesús fue señalado y muy peligroso por los religiosos. Esas personas que creían que eran correctas y que estaban haciendo todo bien, bueno, esos fueron los que juzgaron a Jesús. Sin embargo, a pesar de esas críticas, Él nunca se detuvo y nunca dejó de hacer lo que era bueno y lo que era correcto delante del Padre. Y esa es la invitación que Él nos hace a cada uno de nosotros. Ejemplo os he dado. ¿Para qué? Para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Y Él simplemente dice, venga, trate de hacerlo como yo lo hago. Y ahí viene algo muy importante que nosotros debemos saber y entender, que nosotros debemos conocer. La palabra de Dios nos enseña, la palabra de Dios nos dice, ¿cierto? En el libro de los Hechos de los Apóstoles, que a los primeros seguidores de Jesús, aquellos que iban tras Él, tras su enseñanza, los llamaron cristianos. Eso me dice el libro de los Hechos. Aquellos que seguían profesando, predicando aquellas enseñanzas de Jesús. Esos fueron los primeros en ser llamados cristianos. Y entonces hoy hablamos de católicos cristianos, cristianos católicos, cristianos evangélicos. ¿Pero qué es ser cristiano? El cristianismo no es una religión. El cristianismo es un estilo de vida donde yo busco parecerme y ser como Jesús, porque eso es lo que me dice el manual de vida. Eso es lo que me dice la palabra de Dios, para que como yo os he hecho lo que ustedes me han visto hacer, eso mismo hagan también ustedes. Y recuerdan las palabras del Padre, dos expresiones muy claras de parte del Padre. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. El Padre se complacía en las obras del Hijo. El Padre se sentía feliz con lo que el Hijo hacía y luego también me señala, este es mi Hijo amado, a Él oíd. Escúchenlo a Él, escuchen las instrucciones y las indicaciones que Él les da. Y entonces yo tengo que escuchar a Jesús cuando Él mismo me dice, como me has visto hacer a mí, así lo tienes que hacer tú. Y Jesús fue un hombre de amor, de misericordia, de entrega, de servicio. Ya les decía, todas las características, atributos, cualidades que ustedes y yo pudiéramos identificar en Él. Pero ¿será que realmente hemos llegado a eso? Y yo les digo algo, alcanzar ese estándar, alcanzar ese nivel de vida no es una tarea sencilla. No basta simplemente, qué sé yo, con desearlo, pensarlo. Ay, sí, yo quiero ser como el Hijo de Dios. No, hay que esforzarse. Y la Biblia me lo dice, esfuérzate en la gracia. Y tenemos que esforzarnos en llegar a ser como el Hijo de Dios. Tenemos que esforzarnos para llegar a ser como ese hombre que cambió, que marcó la historia de la humanidad, que la partió en dos. Y entonces ese hombre, ¿cierto?, nos dice, es que ustedes tienen que ser como yo, y para eso necesito que Él forme mi carácter. Para eso necesito permitir que el Espíritu Santo actúe en mí como actúe en Él. Porque Jesús estaba lleno y controlado por el Espíritu Santo, el Espíritu del Padre, el cual Juan el Evangelista, Juan el Bautista nos cuenta y nos da testimonio. Y dice, es que yo vi que sobre él descendió el Espíritu Santo y posó. Y entonces ese es el modelo que yo tengo que imitar. Ese es el ejemplo que yo tengo que seguir. Y entonces, cuando ustedes y yo lo hacemos de esa manera, pues vamos a cosechar frutos y buenos frutos. Y es más, creo que esa es la manera en la que nosotros podríamos juzgar
guardando las proporciones, porque la Biblia me dice no juzguéis, pero sin embargo lo hacemos. Por el fruto los conoceréis, es el fruto lo que me muestra. Y en ese fruto quiero decirles algo. Nuestros hijos, sus hijos y mi hijo, que están en el mismo colegio, aprenden por asociación. Nuestros hijos aprenden de lo que ven. Y entonces yo debería todas las mañanas decirle al Señor, Señor, que tu imagen es lo que Él vea en mí, que tu reflejo es lo que Él vea en mí. Y entonces viene la pregunta importantísima. ¿Tú consideras que hoy estás siendo molde, modelo y ejemplo para la vida de tus hijos? ¿Tú consideras que hoy tus hijos serían dignos imitadores? ¿Te gustaría ser lo que tú haces? Recuerdo hace muchos años hablando con un gerente de un banco. Teníamos una charla y en una pregunta le dije a él, ¿crees que está siendo un buen ejemplo? Y me decía, bueno, Mauricio, yo diría que sí, pero no sé cuál es el parámetro. Tenía una hija él y le dije, solo piensa si más adelante, a la vuelta de 10, 15, 20 años, te gustaría que tu hija estuviera casada con un hombre como tú. Este gerente de ese banco en su oficina se puso a llorar y me dijo, ya entendí que estoy haciendo mal las cosas, y le dije, está a tiempo de cambiarlo todo. No importa lo que hayamos sembrado o no, hoy es tiempo de corregir. Dios te da la oportunidad. Aunque tus hijos estén grandes, tienes la oportunidad de ser de molde para ellos, de decirle, mírame, soy capaz de reconocer mis errores y soy capaz de cambiar. Soy capaz de hacer las cosas diferentes por amor a ti. Y yo te digo, claro, no cambiemos solo por ellos, hagámoslo por nosotros. Por amor a nuestras esposas, esposos, hijos, padres, hermanos. Convirtámonos en mejores seres humanos. Que realmente podamos decir que hoy somos ese molde, ese ejemplo y esa obra. Y termino rápidamente con esta reflexión, no puedo dejar pasar lo que Pablo le dice a su discípulo Tito, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, palabra sana y irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Ese es el molde al que estamos llamados. Vamos a acercarnos a Dios y vamos a orar en esta mañana. Digámosle a Él, Padre bueno, gracias por un día más, por la oportunidad de comenzar este día en tu presencia, recibiendo tu enseñanza y tu dirección. Digámosle a Él, gracias por el privilegio que tú nos das de ser enseñados, instruidos y edificados en tu palabra. Gracias Dios por los planes y propósitos. Ahora dele gracias a Dios por la vida de sus hijos. Y pídale perdón si es necesario. Si usted siente que se ha equivocado como papá o como mamá. Y haga un compromiso en este mismo instante y dígale a Dios, enséñame a ser como tú, para que yo pueda entonces llevarle a Él, Señor, a que quiera algún día imitarme y ser como yo. Permíteme ser ese buen ejemplo, ese molde y ese modelo que sus ojos, Señor, necesitan ver. Ayúdame a enseñarle, Señor. Y que algún día mi hijo me diga, papá, mamá, yo quiero ser como tú, porque ellos, Señor, han visto que nosotros anhelamos comparecernos a ti. Gracias, Dios, por cada padre, cada madre que ve este programa. Yo los bendigo, Señor, en tu nombre, y te pido que te quedes junto a cada uno de ellos. Te oramos en esta mañana, te bendecimos y te damos gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, llegamos al final de nuestro espacio por el día de hoy. Los espero mañana nuevamente aquí muy temprano para que disfrutemos de este tiempo en la presencia de Dios. Un feliz día y que el Señor les bendiga.